Buenos días. Bueno, siempre es importante dejarle claro a los pacientes que cuando uno empieza a hacer cambios en el estilo de vida, cualquier paso pequeño que se dé suma. Entonces, por eso les traía acá a colación esto de que los grandes cambios siempre inician como pequeños pasos. Entonces, es siempre sembrarle la semilla al paciente que los cambios en el hábito de vida se deben hacer día a día. Cosas tan sencillas como hacer 10.000 pasos diarios impactan en el seguimiento y disminuyen el riesgo cardiovascular. Se ha demostrado también que hacer actividad física más de 150 minutos a la semana disminuye el riesgo cardiovascular y actualmente es como una de las medidas que promueven los hábitos de vida saludables. Y con base en esto, pues decidimos después de pandemia empezar a cambiar nuestros hábitos de vida. Acá les muestro una foto que tuvimos recientemente compañeros reumatólogos en Cartagena, que muy juiciosos todos en la academia, pero desde muy temprano nos encontrábamos en el gimnasio para hacer ejercicio. Cosas tan sencillas como disfrutar la naturaleza, salir, caminar, pasear, en canotaje, hacer cosas tan sencillas como bicicleta estática o salir a hacer bicicleta, son pequeñas actividades que en el día a día van a impactar en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, vamos a entrar a hablar entonces de la evaluación de la actividad en pacientes con artritis psoriásica. Es un tema que es un tema complejo en el escenario de que en el desarrollo de las diferentes clinimetrías en artritis psoriásica hemos visto un boom de literatura en los últimos 10 años. Y es porque precisamente se ha encontrado que estas enfermedades impactan gravemente la calidad de vida en los pacientes y desconocemos todavía mucho acerca de esta enfermedad. Y les traigo un caso clínico. Esta es una mujer de 40 años que consulta por un mes de dolor y edema en la muñeca y en la rodilla derecha. Adicionalmente tiene dolor y edema en el segundo dedo del pie derecho y talalgia matinal y tiene un antecedente importante y es que la hermana tiene psoriasis. Al examen físico le encuentro artritis de muñeca y rodilla derecha. Esta fue la rodilla con la que llegó la paciente a la consulta. Notablemente inflamada con limitación para la flexoextensión de la rodilla y adicionalmente dactilitis en el segundo dedo del pie derecho. Notablemente dolorosa y limitaba a la paciente. Y al examen de los demás componentes le encuentro entesitis aquiliana derecha y una necrolisis distal y una mancha en gota de aceite, que es lo que vemos acá. Es lo que vemos, perdón, el hallazgo de la onicolisis distal y la mancha de gota de aceite alrededor de la onicolisis. Entonces acá surge una pregunta y es, bueno, en esta paciente, ¿cómo le clasificamos el dolor? Se le pregunta a la paciente en la última semana cómo ha sentido, qué tanto impacto ha tenido el dolor con esta enfermedad. Ella califica 8 de 10. Se le pregunta globalmente, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto en todos los dominios de la enfermedad en su vida, en el día a día, en su calidad de vida? Y ella califica que esa evaluación es de 5 sobre 10. Y adicionalmente llega con elevación de reactantes, una BCG en 50 y una PCR en 3.2. La siguiente pregunta es, bueno, con todas las clinimetrías disponibles en artritis psoriásica, ¿cuál usted usaría en esta paciente? Entonces los invito a escanear el código QR y poder responder la encuesta. Perdón, claro. Ya hubo respuestas. Acá la estoy viendo en tiempo real, de pronto debe ser por problemas de conexión, pero tengo que el 83% de los votos es para DAPSA, 8% para DAS28 y 7% para ninguna de las anteriores. Esto es importante, esto es muy interesante y es porque precisamente esto es lo que se ha hecho a nivel mundial, tratar de poner de acuerdo a expertos en el manejo de la artritis psoriásica de cuál debería ser la clinimetría más importante o la que deberíamos usar en la evaluación de los pacientes con artritis psoriásica y no se ha logrado como un consenso. Vamos a entrar a hablar un poquito por qué. Y es que la artritis psoriásica es una enfermedad ampliamente heterogénea. Tenemos una enfermedad que tiene diferentes dominios y cada dominio se evalúa de una forma diferente. Entonces, claramente los pacientes tienen artritis y para esto tenemos diferentes clinimetrías como el DAPSA, el CPDAI, el PASDAS o el DAS28.
Los pacientes tienen compromiso en piel y el compromiso de piel no solamente las placas de psoriasis, recuerde que acá también es importante saber si hay compromiso de zonas especiales, cuero cabelludo o áreas inversas, porque son características de la enfermedad que determinan tratamiento específico. Para eso se utilizan clinimetrías como el PASI o el área de superficie corporal. Las uñas, importantísimo, porque también son un dominio que particularmente necesita de ciertos medicamentos que tienen mucha mayor evidencia de mejoría en este dominio. Principalmente se usa la clinimetría NAPS. En entesitis, un índice validado precisamente para los pacientes con artritis psoriásica, que es el LEI. En dactilitis se usa el índice de dactilitis del Leeds. Y en compromiso axial, lo que generalmente usamos, que se hace una transpolación o de la evaluación del compromiso axial que regularmente se hace en las espondiloartritis axiales, que es el BASDAI y el ASDAS. Para entrar a hablar de la evaluación del compromiso articular, como regla general usamos siempre la regla del pulgar y es hacer una presión que blanquee el lecho angular, que es más o menos 4 kilogramos por centímetro cuadrado, pero se debe hacer una evaluación extendida y es que recordemos que la artritis psoriásica es una enfermedad generalmente poliarticular y que puede afectar múltiples articulaciones, entre ellas las esternoclaviculares, las temporomandibulares. A nivel del pie puede afectar el medio pie, el tobillo, las metatarsofalángicas, las interfalángicas. Entonces, por eso se recomienda que se deban hacer conteos articulares extendidos y actualmente no se recomiendan los conteos reducidos de 28 articulaciones. ¿Por qué? A pesar de que en algunos estudios se ha visto que el conteo del DAS28, la clinimetría del DAS28 en artritis psoriásica puede tener un adecuado rendimiento para evaluar el componente articular, lo que se ha visto es que se pierden en el seguimiento entre el 5 y el 20% de los pacientes que tienen enfermedades oligoarticulares o enfermedades que tienen compromiso predominantemente de los miembros inferiores, que tienen tobillos y que tienen pies, que son grupos articulares que están excluidos en el DAS28. Entonces, la gran mayoría de índices clinimétricos que vamos a usar en artritis psoriásica van a tener implementados la evaluación de 66 articulaciones para las articulaciones inflamadas y 68 para las dolorosas. En cuanto a los entesitis, este ha sido uno de los únicos índices que fueron desarrollados para ser usados en artritis psoriásica, que es el índice de entesitis de Leeds. Y es muy sencillo de hacer, esto toma menos de 20 segundos en la práctica clínica y es básicamente palpar los epicóndilos laterales, el cóndilo femoral medial y la inserción del Aquiles. Básicamente puntúa si hay dolor a la presión de alguno de estos sitios, entonces el puntaje va desde 0, que es ninguna entesis comprometida, hasta 6, en la cual se encuentra dolor en todas las articulaciones, es reproducible y adicionalmente está validado. En cuanto a la dactilitis, definir dactilitis es muy complejo. Esto es como una aproximación a lo que actualmente entendemos como dactilitis y es la presencia de artritis en la interfalángica proximal, tenosinovitis y paratenonitis. La paratenonitis es la inflamación de la capa más externa del tendón, que eso se describió desde el punto de vista ecográfico desde hace 3 años más o menos, y adicionalmente se acompaña de grados variables de edema en tejidos blandos. Esta es una de las características que más impacta la funcionalidad del paciente. Adicionalmente, tiene un mal factor, es un factor de mal pronóstico de progresión radiográfica en los pacientes. Es muy dolorosa, produce calor, produce también eritema. Y la forma de evaluación, hay diferentes formas. Una es el conteo digital, que es algo muy sencillo, de escribir cuál es el dedo que está comprometido, el número de dígitos que están comprometidos. Y en la forma de hacer seguimiento es básicamente saber si el paciente le duele o no le duele. Pero también está desarrollado el índice de dactilitis de Leeds, que lo que usan es un dactilómetro. Personalmente nadie usa un dactilómetro en la práctica clínica diaria. Esto quizás es una medida que puede ser útil en los ensayos clínicos, pero en el consultorio de día a día no se utiliza. El dactilómetro lo que permite es comparar la circunferencia y tener una medición objetiva de la diferencia en el diámetro de cada uno de los dígitos y se considera que una diferencia del más del 10% define la presencia de dactilitis. Entonces, volviendo al tema de la clinimetría en artritis psoriásica, definitivamente pues, no hay una clinimetría universalmente aceptada, entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno lo mira, cualquier respuesta puede ser válida. ¿Qué es lo importante tener acá en cuenta? Y es que se debe evaluar todos los dominios que estén afectando al paciente en un momento adecuado, es decir, que uno podría utilizar diferentes clinimetrías en cada paciente. Hay índices que son simples como el conteo de entesitis, artritis, dactilitis, la evaluación del dolor o, por ejemplo, el DAPSA, que es un índice predominantemente articular, pero también hay unos índices que son los índices compuestos como el CPDI y el PASDAS.
Importante acá es que ya tenemos como un objetivo terapéutico para llevar al paciente, es decir, el objetivo de tratamiento en estos pacientes debería ser alcanzar una mínima actividad de la enfermedad para disminuir el impacto y la progresión, ya sea radiográfica o la limitación funcional que produce la enfermedad. Estas son las diferentes clinimetrías, les nombro acá por ejemplo el DAS-28, que incluye el conteo de 28 articulaciones dolorosas e inflamadas, la evaluación global del paciente y los reactantes de fase aguda, el DAPSA que incluye el conteo extendido articular, adicionalmente la percepción global del paciente y la percepción del dolor en escala visual análoga de 0 a 100 milímetros. El CPDI, ven ustedes que tiene mucho más dominios, incluye el componente cutáneo, el componente de dactilitis y el componente de entesis, es decir, es un índice multidominio que eso le da unas ventajas para poder evaluar de forma integral a los pacientes. Adicionalmente tiene en la evaluación de la calidad de vida, tiene evaluación del componente axial de la enfermedad medido a través del BASDAI y adicionalmente tiene calidad de vida medido a través de escalas dirigidas a espondilitis anquilosante. Otros como el PASDAS tiene adicionalmente, aparte del conteo articular, la evaluación de dactilitis, la evaluación de la entesitis y una evaluación de la percepción global de la enfermedad, pero dada por el médico, tratando de objetivizar un poco más la actividad de la enfermedad. Y otros desarrollados como el GRACE, que fue un score que se desarrolló a través de GRAPPA, en el cual se trató de incluir los múltiples dominios de la enfermedad y acá importante tratar de evaluar la actividad de la enfermedad en los diferentes dominios, preguntándole al paciente cómo le afecta a usted la enfermedad, el brote, cómo le afecta a usted la enfermedad, la inflamación articular y cómo lo afecta el dolor, que son tres diferentes componentes que afectan cada uno por separado. Recordemos que la artritis psoriásica es una enfermedad que puede tener un componente agresivo en articulación, pero la piel puede estar leve, el compromiso en piel puede ser extenso, pero las articulaciones pueden no estar comprometidas. Entonces es importante evaluar cada uno de esos componentes de la enfermedad. Y por último, la respuesta MDA, que se debe ver como un objetivo terapéutico, es decir, hacia dónde se quiere llevar al paciente. Este es un índice que entonces evalúa 68 articulaciones inflamadas y dolorosas, la extensión del compromiso en piel, adicionalmente evalúa la percepción global de la enfermedad, evalúa también la funcionalidad, medida a través de HAC, y la idea con el MDA es que el paciente alcance la mayor cantidad de criterios que nos hablaría acerca de que el paciente tiene un mejor control de la enfermedad. Entonces vamos a hablar específicamente del DAPSA. Entonces este es un índice específicamente articular. Es fácil de hacer, es muy rápido. En realidad es algo que hacemos normalmente en el examen físico y es contar el número de articulaciones inflamadas, contar el número de articulaciones dolorosas, evaluar el dolor, la percepción global de la actividad de la enfermedad y evaluar los reactantes de fase aguda. Acá es importante siempre que no nos debemos guiar por un número. Siempre que nosotros usamos alguna clinimetría, se debe especificar cuáles son las articulaciones que el paciente tiene inflamadas. ¿Por qué? Porque en la forma de hacer seguimiento usted compara qué cambió. Entonces, un examen físico anterior con un examen físico actual. Por eso es importante que cada uno de los dominios de las clinimetrías queden especificados, ya sea en el examen físico o en el análisis en la historia clínica. Esta es una medida que adicionalmente permite hacer seguimiento, es decir, es sensible al cambio, nos permite clasificar la actividad de la enfermedad entre remisión, cuando tiene puntajes por debajo o iguales a 4, baja entre 4 y 14, moderada o alta por encima de 28. ¿Cuál es la gran limitación que tiene el DAPSA? Que no evalúa otros dominios que pueden impactar la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, podemos tener pacientes que a través del DAPSA están en remisión, pero están completamente brotados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta en un momento dado cuáles son los dominios afectados en el paciente para saber cuál de las clinimetrías se debería usar. En cuanto a los índices compuestos, este es un poco más complicado, que es el CPDI, pero en realidad están muy parametrizados porque son clinimetrías que rutinariamente hacemos. Quizás de pronto la calidad de vida y la funcionalidad no la medimos rutinariamente, solo se miden en ciertos programas y más relacionados con investigación, pero tanto la medición del conteo articular, la evaluación del compromiso axial, la evaluación de la extensión del compromiso cutáneo son cosas que normalmente hace el reumatólogo en cada consulta en los pacientes. Y esta ventaja que tiene este índice multidominio es que nos permite evaluar la artritis periférica, la piel, la entesitis, dactilitis y adicionalmente ingresar el componente axial, que es relativamente frecuente entre el 20 al 30% de los pacientes con artritis psoriásica. Esto tiene un puntaje de 0 a 15, 15 es como la evaluación más grave en cada uno de los dominios. Lo que se hace es cada dominio tiene un puntaje entre 0 y 3 dependiendo la afectación que se tenga en un momento dado y también es un índice que nos permite tener sensibilidad al cambio para hacer seguimiento.
En cuanto a la actividad mínima de la enfermedad, entonces hablábamos que debe ser el objetivo terapéutico hacia dónde vamos a llevar a los pacientes. Entonces la idea es poder tener en un momento dado un paciente que alcance estas características, tener un conteo articular doloroso menor a una articulación, un conteo de articulaciones inflamadas menor o igual a 1, tener una extensión del compromiso cutáneo menor al 3% de la superficie de área corporal o tener un PASI menor o igual a 1, que tenga una escala en la evaluación del dolor menor a 15 milímetros o una actividad global de la enfermedad menor a 20 milímetros y que tenga una funcionalidad adecuada con un HAC por debajo de 0.5. Y en cuanto a la evaluación de las entesis, medidas a través de ley, que tenga menor o igual a 1. El paciente, si cumple 5 de estos criterios, podríamos definir lo que está en la actividad mínima de la enfermedad. Y si cumple los 7 criterios, definimos que el paciente está en muy baja actividad de la enfermedad. Esto tiene también sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque un paciente puede estar en actividad mínima de la enfermedad, es decir, cumplir 5 de 7, pero por ejemplo estar completamente brotado. Entonces, el paciente puede tener dolor controlado, una sola articulación inflamada, una sola articulación dolorosa, tener una extensión del PASI grave, más de 10, y el paciente por clinimetría estar cumpliendo respuesta MDA. Cuando se analizan en las diferentes cohortes cómo se desempeña el MDA en vida real, lo que se encuentra es lo siguiente, y es que el parámetro más difícil de lograr con la terapéutica actual es poder controlar el dolor en los pacientes. Y es porque el dolor es muy subjetivo. Llega un momento en que el paciente no evalúa tanto el dolor, la inflamación, sino que evalúa el dolor por diferentes causas, causas mecánicas, causas relacionadas con fatiga. Y adicionalmente lo que se ha visto es que en la medida en que el paciente alcanza un buen control del componente articular, la calidad de vida también mejora. Entonces, definitivamente, la piel sigue siendo como uno de los dominios que para el reumatólogo debe ser un objetivo terapéutico junto con la articulación. Y es porque precisamente son dos de los dominios que más afectan la calidad de vida. En cuanto a la evaluación global del paciente, esto es básicamente una pregunta que va dirigida en cuanto al impacto de la enfermedad en el día a día en el paciente. La forma en la que se debe preguntar debería ser la siguiente, y es: ¿cómo calificaría usted la forma en la que se siente en la última semana? Pero debe tener en cuenta todas las formas en las cuales la artritis y el brote por separado le afectan. ¿Sí? Es importante poderlo hacer por separado, por lo que previamente les había anunciado. El paciente puede tener completamente control del dominio articular, pero tener extensión en el brote, o viceversa. Cuando uno mira, entonces, la idea es que en la escala de 0 es la ausencia de síntomas o la ausencia de afectación, mientras que en la escala 10 es el puntaje mayor, que es que el paciente se siente mal o que tiene síntomas graves. Siempre queda en el tintero es, bueno, ¿qué evaluamos realmente con la percepción global de la enfermedad? ¿Solamente el dominio articular? ¿Solamente el dominio en piel? ¿O se deberían evaluar ambos? En este punto, Grappa es muy certero y dice lo siguiente, y es: uno debería evaluar todos los componentes, es decir, hacer un PGA por cada uno de esos dominios, porque precisamente son los que afectan la calidad de vida del paciente. Y eso es lo que hace el GRACE. El GRACE básicamente le pregunta al paciente, en cada uno de los dominios que más afecta la enfermedad, ¿usted cómo se siente? Muy importante acá, y es que al ser una medida subjetiva siempre va a estar en el tintero si el dolor es de origen de otra causa y que puede estar afectando la clinimetría. Adicionalmente, cuando vemos la evaluación que hace el médico, siempre tratamos nosotros de objetivar la inflamación. Es decir, si el paciente le duele, pero si clínicamente no encontramos inflamación o imaginológicamente no encontramos inflamación, a veces el clínico desestima la medición del PGA en el paciente. Y esto es grave también, porque finalmente la enfermedad afecta todas las esferas del paciente y el bienestar del paciente se ve afectado por el dolor independiente de la causa, no necesariamente si el dolor es únicamente inflamatorio. Y es acá donde nace la discordancia entre las mediciones del paciente y las mediciones del médico. Este es un estudio muy interesante en el cual se evalúan 460 pacientes con artritis psoriásica, y lo que se hace es hacer una clinimetría en la cual se le pregunta al paciente, califique la percepción de su enfermedad, y le dicen al médico tratante, califíquela usted. 30% de las veces había discordancia entre la medición del médico y la medición del paciente. Y discordancia se define como una diferencia de más de 3 puntos en una escala visual análoga de 0 a 10. Y cuando ustedes miran ahí en la gráfica, van a encontrar pacientes que se califican 10 de actividad de la PGA, de la percepción de la global de la enfermedad, pero hay médicos que los califican 0. ¿Sí?
Por el otro lado, hay pacientes, es mucho más frecuente que el paciente se califique más y que el médico lo califique menos, pero también escenarios diferentes en los cuales el paciente de pronto tiene umbrales del dolor diferentes, se califica menos y el reumatólogo lo ve o muy brotado o con mucha actividad de la enfermedad a través de inflamación en alguna de las clinimetrías y le califica un poquito más. ¿Cuál es la diferencia en la media entre cada una de las mediciones? Casi 2 puntos de diferencia. Solo 4% de los pacientes puntuaron menor que el médico. Y acá importante es que cuando se miran aquellos pacientes que tenían mayor puntuación, como una percepción mala del control de la actividad de la enfermedad, la gran mayoría de estos pacientes estaban en remisión por DAPSA. Es decir, no habían signos objetivos de inflamación, sino que básicamente lo que les afectaba la calidad de vida era el dolor. Cuando se miran estos pacientes, entonces, ¿qué se encontraba? Que estos pacientes tenían mayor fatiga, tenían adicionalmente mayor dificultad de afrontamiento con la enfermedad. Por eso es que en los programas multidisciplinarios que se evalúan pacientes con artritis psoriásicas debe haber psicología, debe haber psiquiatría y adicionalmente son pacientes que tenían alteración en la percepción, en la participación social. Ya para finalizar voy a hablar de dos aspectos importantes y es uno, las necesidades del paciente, definitivamente el dolor. El paciente básicamente vive en función del dolor. Si el dolor amanece, si el dolor tiene un mayor dolor, eso afecta la calidad de vida del paciente. Adicionalmente, la fatiga, muchas veces se confunde fatiga y dolor o vienen relacionadas. Si el paciente se siente más fatigado, siente más dolor. Adicionalmente, el bienestar emocional, tanto el dolor como la fatiga afectan la calidad del sueño y afectan el desarrollo del bienestar psicosocial del paciente. Y finalmente, la funcionalidad. Un paciente que tiene secuelas funcionales por la enfermedad va a tener una mayor afectación en la calidad de vida. Y todo esto se ve reflejado en la evaluación de la calidad en la evaluación global de la enfermedad. Todo esto sigue siendo calidad de vida. Mientras que para nosotros el clínico es diferente. Nosotros vemos el dolor y tratamos de buscar siempre la causa del dolor a través del examen físico. ¿Es este dolor de origen inflamatorio o no? Eso es lo que básicamente hacemos nosotros, tratar de objetivar causa inflamatoria del dolor. ¿Qué usamos? Usamos imágenes. Debería haber alguna clinimetría que pudiéramos usar también con ecografía y con resonancia y que se pudiera aplicar en la práctica clínica diaria, no necesariamente o únicamente en estudios clínicos. Y adicionalmente los biomarcadores, Adriana ahorita lo estaba hablando, quizás hay mucho más desarrollo en los biomarcadores del diagnóstico, pero en biomarcadores de actividad de la enfermedad, actualmente los que más sensibilidad tienen es el amiloide sérico A, la interleuquina 6, el IKL40 y las moléculas de adhesión intercelular tipo 1, pero esto está todavía muy lejos de la práctica clínica diaria. ¿Cuáles son las recomendaciones GRAPPA? Entonces, no hay un consenso sobre cuál de las clinimetrías usar, pero sí se debe tener en cuenta que cada dominio del paciente cuenta. Entonces, debe haber comparabilidad y debe retomarse cada una de la información de los dominios que afectan la enfermedad. En la práctica clínica, ¿qué se usa? CPDI, un dominio un score multidominio, DAPSA, predominantemente articular, el TRIVAS, que era el que les comentaba, la escala visual anóloga de dolor, calidad de vida y de percepción de la enfermedad a nivel articular y en piel, no se recomienda porque es muy subjetivo. En ensayo clínico se debería usar PASDA, se debería usar CPDI y GRACE, y el objetivo terapéutico debería ser MDA o muy baja actividad. Y este estudio es muy interesante y es porque cuando se mira el desempeño de cada una de estas clinimetrías en escenarios de vida real, en cohortes de vida real, lo que se ve es que los que mejor tienen sensibilidad en discriminación al cambio, sobre todo con el estado general del paciente, que es una medida muy importante reportada por el paciente, es el PASDAS y el GRACE. El DAPSA también tiene muy buen desempeño, sobre todo para clasificar pacientes en los extremos, o el paciente muy enfermo o el paciente muy controlado. Sin embargo, la capacidad de discernirlo en esos términos intermedios no es tan buena. Actualmente lo que se recomienda es que los desenlaces en los ensayos clínicos deberían usarse PASDAS, GRACE o CPDA. Entonces, ¿cuál sería entonces la recomendación práctica? 1. Objetivo terapéutico, baja actividad o muy baja actividad. En cuanto al seguimiento, si solo predomina el dominio articular, ¿podríamos seguir usando DAPSA? Sí. Si tiene alguna afectación multidominio, podríamos usar CPDI. Para entesitis usamos ley, para dactilitis usamos, pues se puede usar principalmente el número de dígitos, que es lo que de la forma más amena la hacemos y más rápida. Piel seguimos usando PASI. Si la persona no está entrenada usando PASI, se puede usar la superficie de área corporal. Es importante, es un estimativo que nos habla sobre todo de la gravedad. Y en la parte axial, usar BASDAI o ASDAS también se puede hacer extrapolándolo de las espondiloartritis axiales. Para finalizar, entonces, la artritis psoriásica, enfermedad heterogénea,
muy difícil de evaluar la clinimetría, pero se deben incluir la mayoría de los dominios afectados en el paciente. En caso de que prevalezca un dominio sobre otro, se debe usar una clinimetría que tenga mejor rendimiento en ese dominio afectado. Entonces, por ejemplo, si el paciente predomina la piel, se debe usar PASI, se debe hacer seguimiento con PASI. La mayoría de los pacientes en el uso rutinario podemos usar DAPSA o podemos usar CPDI y tener en cuenta siempre que el objetivo terapéutico va a ser baja actividad o muy baja actividad.